En este video les voy a mostrar un ejemplo de regresión múltiple usando redes neuronales perceptrónicas, multicapas. Bueno, la arquitectura general de la red o del tipo de redes que se va a utilizar es esta. Varias capas de neuronas dispuestas de esta manera. Bueno, estas neuronas tienen la particularidad que todas, a excepción de esta última, tienen función de activación sigmoidal. La última tiene función lineal. Las entradas, los patrones de entrada están constituidos por vectores de n componentes, donde n es el número de variables independientes y una sola salida, porque vamos a trabajar con una sola variable dependiente. Bueno, esto está desarrollado en Python. Vamos a mostrar el Jupyter Notebook. Bueno, vámonos para allá. Bueno, es este que está aquí, sí. Vamos a entrenar una red neuronal multicapa de conexión hacia adelante para predecir el costo de las viviendas haciendo uso del Boston Dataset. El Boston Dataset está en este enlace. Allí está la descripción de esa base de datos. Bueno, este tipo de modelos de regresión van a ser entrenados con backpropagation. Bueno, en este primer ejemplo lo estoy entrenando con backpropagation con programación propia. Es decir, no estamos usando ninguna librería especializada en redes neuronales. Todo es con programación hecha por nosotros. Pero bueno, vamos a dar una pequeña descripción del Boston Dataset. Bueno, el Boston Dataset tiene 506 registros. Aquí lo traduje, ¿verdad? Acá lo van a encontrar, por supuesto, en inglés. Aquí tenemos todas estas variables, son las variables independientes, hasta acá. Esta MEDB, que es el valor promedio de las viviendas, es la variable dependiente, la variable objetivo. Bueno, entonces tenemos un vector amplio, ¿verdad? Creo que de 13, 14 variables, 13 las independientes y esta última la dependiente. Bueno, acá vemos que en cada celda, pues vamos a mostrar, por supuesto, aquí tenemos librerías básicas de Python, ¿no? Solo el R2 Score que vamos a usar de Scikit-learn, pero solamente, lo demás es programación propia. Bueno, aquí tengo una función para reescalar las entradas, para cambiarle las escalas de la entrada y a la salida. Aquí tengo una función que multiplica un vector columna por un vector fila. Esto lo tiene Python implementado, solo que no encontré la función, el nombre de la función de manera inmediata, pues entonces la implementé, no hay ningún problema. Tengo una función que llamé arquitectura de red para construir la red, para fijar la arquitectura de la red, es decir, cuántas capas de entrada, cuántas capas de intermedia, oculta y cuántas capas de salida, y la capa de salida, ¿verdad? Bueno, perfecto. O sea, lo que quise decir es que con la arquitectura de la red, pues con esta función fijo la arquitectura de nuestra red neuronal. Y por supuesto genero los pesos y los sesgos iniciales para cada una de las neuronas de la red. Acá tengo una función llamada neurona sigmoidal que lo único que hace es producir la salida ante una entrada, la salida que debe ser producida por una función sigmoidal. Esta función calcula la salida de cada una de las neuronas de las capas ocultas o de una capa oculta, y calcula el error o sensibilidad de cada una de las neuronas de las capas ocultas. Bueno, acá tengo el entrenador. Esta función lo que hace es entrenar la red, implementa el backpropagation, por lo tanto entrena la red. Esta función pues prueba la red. Una vez construida la red con el entrenador, pues la podemos probar a través de esta función. Y aquí tengo una función que lo único que hace es graficar cómo se propaga el error durante el entrenamiento de la red. Bueno, con estas funciones pues se constituye el sistema, digamos así, nuestro sistema que permite entrenar o construir una red neuronal y probarla, para este caso de regresión múltiple. Muy bien. Bueno, pues una vez que tenemos ese sistema, pues ese software, pues lo que hacemos es preparar los datos. Bueno, tomamos nuestro Boston Dataset, ¿verdad?
a través de pandas, lo leemos y aquí mostramos, fíjense, 10 registros, los 10 primeros registros de ese dataset. Aquí están las variables dependientes hasta acá y aquí tenemos, las variables independientes. La variable independiente hasta acá y aquí tenemos la variable la variable dependiente. Independientes estas, dependiente estas. Muy bien, pues separamos entonces en un conjunto las variables dependientes, estas que están independientes, y en otro vector la variable dependiente, que es el precio de la vivienda. Bueno, ya tenemos los datos para trabajar, ¿verdad? Bueno, pues por supuesto hay que hacer alguna conversión a arreglos, el conjunto de variables independientes, y a un vector la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, pues de esta manera pues definimos nuestros patrones de entrada y nuestros patrones de salida. Muy bien. Bueno, y pues por supuesto esos patrones de entrada, que son los valores de las variables independientes, pues los reescalamos, lo mismo que reescalamos los patrones de salida, que es nuestra variable dependiente. Bueno, en esta oportunidad seleccioné como patrones de entrenamiento los 380 primeros registros, ¿verdad? Como patrones de entrenamiento, y los últimos registros, el resto, como patrones de test. Aquí realmente estoy tomando 25% de los datos para test y el 75% para entrenamiento. Bueno, ya tengo los datos, ¿no? Ahora sí, pues vamos a hacer uso de las funciones que ya describimos antes para construir la red y para probarla. Entonces vamos a definir la arquitectura. La arquitectura para este caso particular pues va a tener 1, 2, 3, 4, 5 capas de neuronas. La capa de entrada, una capa oculta 1, la capa oculta 2, la capa oculta 3 y la capa de salida. Entonces la capa de salida tiene una sola neurona. Mientras que la capa de entrada, el número de neuronas está definido por el tamaño del patrón, es decir, por el número de variables independientes que se estén usando. Bueno, esos datos se los pasamos a la función llamada arquitectura de red. Pasamos el tamaño del patrón, el número de neuronas en la capa de entrada, en cada una de las capas ocultas y en la capa de salida. Bueno, de esa manera, pues generamos la arquitectura, ¿verdad? Y los pesos y sesgos iniciales para esa red. Muy bien, entonces una vez definida la arquitectura de la red, entonces la entrenamos. La entrenamos a través del entrenador que definimos arriba, ¿verdad? A ese entrenador le pasamos el coeficiente de aprendizaje y el número de iteraciones. Bueno, coeficiente de aprendizaje, el número de iteraciones y el conjunto de entrenamiento. Por supuesto, los pesos y los sesgos iniciales generados acá. Muy bien, estoy diciendo que vamos a entrenar, a entrenar esa red por 3000 iteraciones. Bueno, no lo voy a mostrar porque es un poco lento. Recuerden que acá es un proceso lento. ¿Por qué? Porque estoy usando programando una versión básica, sin decir que es débil, pero sí básica, una de las primeras versiones del backpropagation. Bueno, por lo tanto esto tardaría tarda bastante, ¿no? Muy bien, y como es mi propio software, pues no lo tengo tan refinado, pero cumple el objetivo. Muy bien, y aquí, una vez que ha sido entrenada la red, pues también mostramos cómo se ha propagado el error durante el entrenamiento, el error de la red. Muy bien, y aquí probamos a través del probador, pasándole los patrones de test y los pesos y sesgos generados durante el entrenamiento. Bueno, entonces el probador, pues, ¿qué hace? Pues simplemente estima las salidas ante esas entradas de test. Es decir, hace las predicciones, ¿verdad? Estas son las salidas producidas por la red. Bueno, luego que tengo que medir la capacidad de nuestra red para hacer este tipo de predicciones, ¿verdad? Para hacer este tipo de regresión. ¿Cómo lo hacemos? Pues comparando las predicciones obtenidas por la red, las estimaciones
obtenidas por la red con las salidas que deberían ser, las salidas esperadas, ¿verdad? Las comparamos en el sentido de el error cuadrático medio y con el coeficiente de determinación ajustado. Bueno, aquí tenemos esos valores, aquí vemos que el coeficiente de determinación ajustado nos indica que nuestras predicciones son bastante deficientes. Y acá tenemos el resultado. Fíjense, las azules serían las salidas deseadas, el rojo serían las salidas obtenidas por la red. No se parecen en nada, ¿verdad? Uno diría que esto es una predicción muy deficiente. Bueno, o que algo está mal. No, realmente no hay nada malo, solo que tenemos que seguir probando. Y lo vamos a demostrar con el siguiente ejemplo, con el siguiente Jupyter Notebook, donde sí hacemos uso de una librería especializada en redes neuronales para hacer exactamente lo mismo. Ahí corroboraremos que esto no está malo, ¿no? O sea, que no está malo el procedimiento, pero la salida, el modelo encontrado no es nada bueno, ¿no? No tiene una buena capacidad de hacer las predicciones esperadas. Bueno, vamos a mostrar ese ejemplo. Es el mismo ejemplo, solo que ahora vamos a utilizar scikit-learn, la función MLP regresor de este paquete, ¿no? De esta librería de scikit-learn, que es especializada en redes neuronales, ¿no? O por lo menos vamos a usar el paquete especializado en redes neuronales para hacer de scikit-learn para hacer regresión. Bueno, lo mismo, los datos preparados de la misma manera que antes, todo igual, ¿sí? Solo que ahora vamos a entrenar una red, vamos a crear una red con MLP regresor de scikit-learn. Aquí vamos a usar una sola capa oculta, es decir, vamos a usar tres capas, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Vamos a iterar por 8000 máximo iteraciones. Claro, este es un software especializado y es mucho más rápido que el mío, ¿no? El que les mostré antes. Por supuesto, es más refinado. Bien, entonces aquí, por cierto, estoy usando muchos parámetros por defecto, ¿no? Ni siquiera se muestran acá, ¿verdad? Estamos usando los parámetros por defecto de este MLP regreso. Bueno, acá definimos entonces la arquitectura de la red. Aquí entrenamos la red con el conjunto de entrenamiento y aquí hacemos predicciones con el conjunto de test. Y calculamos el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación ajustado. Fíjense, corremos y aquí tenemos la salida. No es tan diferente a lo que ya habíamos obtenido. Muy bien. Aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo, pero con 1, 2, 3 capas ocultas, es decir, estamos usando 5 capas de neuronas, la de entrada, 3 ocultas y la de salida. Y lo mismo, hacemos el mismo procedimiento, entrenamos, hacemos predicciones y calculamos los errores, ¿verdad? Bueno, fíjense, no hay nada tan diferente a lo que ya teníamos. Fíjense, aquí usamos otro conjunto de capas de neuronas. Obtenemos este resultado, aquí otra más, con 1, 2, 3, aquí estamos usando 6 capas de neuronas, ¿verdad? Y el resultado es tan malo casi como el nuestro. Muy bien, realmente no hay nada malo, solo que hay que buscar los mejores modelos. En este primer video ese era el objetivo. Va a haber un segundo video que lo vamos a llamar algo así como ejemplo de regresión 2, donde vamos a ir mejorando. Así que síguenos, si me siguen, pues en el próximo video pues encontrarán mejores resultados y la forma de proceder para encontrar los mejores modelos. Bueno, suscríbanse a mi canal.